Bien, buenas tardes a todos y a todas. Feliz vuelta de las vacaciones de verano. Efectivamente, el periodo vacacional es tan complejo y tan largo que a veces nos olvidamos de que tenemos clase. Entonces voy a dejar esta sesión grabada precisamente porque hoy estamos prácticamente solas, sin ningún tipo de alumno o alumna en la clase. Entonces, para mayor entretenimiento y obviamente para ir más rápido, recordar un poco pues que nos habíamos quedado en toda esa normativa internacional de cambio climático que teníamos. También recordar que tenemos pendiente de corregir a los y a las compañeras esa actividad que es autoevaluable, que la tenéis que evaluar entre vosotras y vosotros. Y recordaros que el plazo finaliza hoy, día lunes 2 de septiembre. ¿De acuerdo? Entonces, pues efectivamente, vamos a compartir pantalla en donde lo dejamos. Si mal no recuerdo, lo dejamos en el tema 2. Vamos a ver si podemos compartir pantalla. Perfecto. Si mal no recuerdo, como lo dejamos en el, eh, en el tema de la transición energética, pues nada, indicaros que efectivamente pues hay una serie de obligaciones de información, de emisiones de esos gases de efecto invernadero de los que hablábamos en el tema primero, y que fundamentalmente son los que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de realizar nuestras actividades. Si os acordáis, la lucha contra el cambio climático, pues las Naciones Unidas en su protocolo de Kioto concretamente realizó una serie de enumeración de gases de efecto invernadero que son los que en su momento se acogieron y se indicaron, se expusieron en esta normativa y que han ido trascendiendo a lo largo de a lo largo de todo lo que es el marco regulatorio de cambio climático. Entonces, en esas obligatoriedades que contemplan los tratados, en este caso el Protocolo de Kioto y el posterior Acuerdo de París, pues, ¿qué tenemos dentro de lo que es el seno regional? Tenemos un reglamento. Y si recordamos, pues un poco de lo que nos viene a sonar el derecho europeo, tenemos diferentes tipos de normas en la Unión Europea. Los reglamentos son de aplicación directa a los Estados miembros de la Unión. Esto quiere decir que no hay ninguna manera de realizar ningún tipo de enmienda o transposición. Quiere decir que el reglamento, una vez se adopta, este va a poder ser aplicado de manera directa en el ordenamiento jurídico de cada uno de los Estados miembros de la Unión. ¿De acuerdo? Entonces, este reglamento, que es el 2018-1999, que establece pues, toda esta información de emisiones de la Unión Europea, establece además los términos en los que se ejecuta tal obligación, la obligación de información de los Estados miembros, la obligación de la información en materia de gases de efecto invernadero. Es decir, ¿qué volumen de gases de efecto invernadero están liberando nuestros Estados miembros? ¿De acuerdo? Entonces, esto es importantísimo, porque además se deriva la obligación principal, que es presentar un inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero, que además se ajusta en concreto a la normativa internacional que tenemos. Entonces, por un lado, ¿qué es lo que tenemos que comprobar? Lo primero, en el marco normativo internacional, a forma de pirámide, en la base reguladora de los convenios, los tratados, en este caso la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y posteriormente el Acuerdo de París. ¿De acuerdo? Entonces, en la base, en la cúspide de nuestra pirámide y de la jerarquía normativa, vamos a encontrar toda la normativa, el marco regulador internacional de cambio climático. Posteriormente, en la parte de la mitad de nuestra cúspide, vamos a encontrar la normativa a aplicar en el caso de la región. En este caso, como estamos hablando de la Unión Europea,
vamos a encontrar este reglamento 2018-1999 sobre la información de emisiones en materia de gases de efecto invernadero. ¿De acuerdo? Es el reglamento que tenemos precisamente para presentar de cara al inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y qué se contempla además? Pues se contempla no solamente las emisiones, sino que además lo realiza sectorizado, es decir, por sectores principales, teniendo en cuenta pues, el sector de la energía, de la industria, de los edificios, teniendo en cuenta esa interrelación de sectores, ¿de acuerdo? Entre ellos también encontramos los residuos, los usos de la tierra y los cambios de uso, las proyecciones, políticas, medidas para reducir los gases de efecto invernadero y además pues medidas de adaptación al cambio climático. Si recordáis, el Acuerdo de París establece además un triple objetivo súper ambicioso. El primer objetivo era pues limitar la temperatura media mundial a de 2 grados centígrados a niveles preindustriales y perseguir los esfuerzos en limitar en grado y medio la temperatura media mundial, ¿de acuerdo? Pero también teníamos conseguir o continuar en los esfuerzos, perseguir en los esfuerzos por lograr adaptarnos a los cambios, a la variabilidad del clima, es decir, adoptar medidas de resiliencia y adaptación al cambio climático. Y luego, pues la descarbonización de los sectores y de las economías en este caso, ¿no? Pero claro, todo esto además requerirá de apoyo financiero y el apoyo financiero, pues al final se construye a base de una normativa que ejecute un presupuesto y demás. ¿De acuerdo? Entonces, pasamos ahora, además, a contemplar otro reglamento. Como os he comentado, los reglamentos son de aplicación directa y de manera inequívoca en el territorio de la Unión Europea. Entonces, este otro reglamento, el 2020-1044, lo que va a hacer es detallar los requisitos de todos esos inventarios nacionales que nosotros vamos a dirigir desde la Unión Europea a las Naciones Unidas, con directrices de inventario, definiciones de valores para determinar el calentamiento atmosférico y esto además se basará no en el quinto informe de evaluación, sino en el sexto informe de evaluación, lo corrijo ya in situ, en el sexto informe de evaluación que ya ha sido publicado por el IPCC. Si recordáis, el IPCC es el órgano independiente, el grupo intergubernamental de expertos en cambio climático de las Naciones Unidas y es, digamos, el grupo que vigila, monitoriza cómo se está efectuando esos avances en la variabilidad climática y cuáles serían las medidas más pertinentes y los documentos dirigidos a los responsables de políticas que son, en definitiva, los gobiernos y quienes deben adoptar la normativa para poder transitar a una economía descarbonizada, por así decirlo, ¿no? Entonces, a partir de estos inventarios nacionales de los Estados miembros, la Agencia Europea del Medio Ambiente elabora ese inventario de emisiones de los gases de efecto invernadero de la Unión y lo presenta en la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Si recordáis, tenemos una conferencia de las partes establecida con carácter anual por parte de todas estas, del marco institucional, perdón, de la Convención de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y es en esta conferencia de las partes donde todos los estados partes de la convención presentan cuáles han sido sus niveles de emisiones, cuál es la metodología que se ha adoptado y, en definitiva, por dónde debe ir el estándar de política y acción de enfoque de cada uno de los Estados miembros. Esto es absolutamente necesario precisamente para poder realizar un camino adecuado en la descarbonización para conseguir, pues eso, una neutralidad climática cuanto antes, ¿no? Por otra parte, tenemos que hablar del equipo especial de inventarios de emisiones, de los gases de efecto invernadero, que digamos lo que buscan es elaborar una metodología reconocida a nivel internacional como las normas ISO
para precisamente realizar ese cálculo y esa notificación de emisiones y de absorciones de gases de efecto invernadero. En la actualidad, pues tenemos un documento vigente sobre la metodología que habla de las directrices del IPCC para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero de 2006. Entonces, en esta metodología, lo que básicamente propone es una serie de volúmenes. En el volumen 1 se contemplan pasos básicos y orientaciones generales de estimaciones y absorciones, es decir, lo que yo libero frente a lo que es capaz de absorber mi propio estado, ¿de acuerdo? De gases de efecto invernadero. Y en el volumen 2 a 5 son orientaciones para, pues precisamente, realizar esas estimaciones de diferentes sectores, no solamente al sector energético, que es el que más libera gases de efecto invernadero, sino también en sectores independientes, pero interconectados, interrelacionados entre sí. Procesos industriales, hablamos de usos de productos en la agricultura, en la silvicultura y demás, y otros sectores que están totalmente involucrados en esa liberación de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, en este sentido, pues tenemos esa elaboración que realiza el equipo especial de inventarios de emisiones a nivel internacional. ¿Para qué? Precisamente para mantener armonizada esa metodología y esos estándares a nivel, perdón, a nivel internacional. En el volumen 2, básicamente, se contemplan las categorías de fuentes de emisiones correspondientes a las energías. Y aquí se ofrecen metodologías para estimar pues, las emisiones por combustión y emisiones fugitivas. Sabemos perfectamente que hay una serie de combustibles, que son los combustibles fósiles, que son los que tenemos que intentar evitar para pues, poder transitar a esa descarbonización, ¿no? Entonces, el volumen 2 es muy importante para realizar una transición energética adecuada, ¿no? En el caso español, además, se recoge por dos vías. La primera, a través del sector privado, donde la capacitación, la captación de información se realiza mediante el contacto directo con las empresas, es decir, cuánto libera tu empresa. Claro, también estamos hablando de que se realiza precisamente, se capta esa información a empresas que realmente tienen una producción intensiva, una liberación intensiva de gases de efecto invernadero, ¿no? Y en segundo lugar, tenemos pues a través de organismos institucionales de la Administración General del Estado, que son los puntos focales, ¿no? Eso a nivel español. Vale, pasamos ahora a la huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? ¿Qué es lo que contemplamos? ¿Qué es lo que ideamos? ¿Y qué es lo que entendemos por una huella? Pues una huella es el rastro. No es nada más y nada menos pues, que la impronta que se queda, ¿no? Y básicamente en este caso, en el caso de la huella de carbono, es el rastro de los gases de efecto invernadero asociados al consumo en lugar de la producción. Es decir, cuando yo, por ejemplo, ¿no? Cuando yo estoy realizando el consumo vamos al sector de las energías difusas, que es el que más me gusta. Cuando yo estoy consumiendo un producto que no es ni local ni es de temporada, imaginemos, ahora ya hay más porque se produce más el aguacate, pero yo siempre lo pongo como una gran fuente de alimentación que emite grandes cantidades de carbono, además de que su producción devasta mucho la tierra y requiere de unas cantidades de consumo hídrico que en España pues es imposible de asumir, teniendo en cuenta que es terreno de secano y que tenemos unas particularidades productivas. Pero bueno, resulta que el aguacate, como sabéis, que se consume en muchas regiones de Latinoamérica precisamente porque se da de forma natural y es oriundo de esta región, pues ha sido exportado de estas regiones como un gran alimento, ¿no? Un alimento súper poderoso que tiene pues una serie de propiedades que realiza, pues que tiene una serie de propiedades que son beneficiosas para el ser humano, ¿no? Entonces, imaginemos una producción
de aguacates en la zona de Málaga como se está dando, ¿no? Pero imaginemos que antes de que esta producción de aguacates se diera de manera autóctona en España, esos aguacates eran exportados desde México, que es de donde es oriundo el aguacate. Entonces, ese transporte ya no es solamente la producción, sino es la producción, ese transporte de la tierra por donde se cosecha el aguacate desde México, ¿no? Imaginemos que se traslada a otra zona donde se va distribuyendo el aguacate y se realiza, pues eso, su traslado para la exportación, es decir, para operaciones que van a realizar un gran viaje, ¿no? Entonces se realiza su distribución interna y ahí ya vamos liberando gases de efecto invernadero al realizar esa distribución de manera interna. Pero ¿qué pasa? Que al distribuirse, al cruzar las fronteras, pues tenemos otra liberación de gigatoneladas de carbono, de dióxido de carbono, precisamente porque ese transporte libera gases de efecto invernadero, ese transporte hacia otras fronteras, sea por la vía marítima o sea por vía aérea, ¿no? Entonces ese transporte va dejando una huella, una impronta dentro de lo que es pues el sistema productivo, ¿no? Y sobre todo cuando ese aguacate llega a mi mesa, pues es ese recorrido que yo voy a tener en cuenta a la hora de consumir ese aguacate. Entonces, esa es la huella de carbono, ¿no? Y en este caso, pues, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Son emisiones asociadas con los bienes que se importan al país, pero que están producidas en otro, como el caso del aguacate. El aguacate se produce en México o en zonas, regiones, pues, que son más tropicales, que tienen una naturaleza que son dadas y oriundos de esas zonas más selváticas, más de bosques y demás, que no realmente no pertenecen al continente europeo, ¿no? Entonces ahí vemos que el continente europeo recibe bienes importados, bienes alimenticios importados de otras zonas geográficas, lo que hace desprender, lo que hace desprender eh, tal vez lo que hace, lo que conlleva a que se haga una huella de carbono, a que se realice esa impronta, ¿no? Y luego, por otra parte, son emisiones frecuentemente asociadas al transporte aéreo y marítimo, como os he comentado, ¿no? Más que nada porque lo que pretenden es llegar al punto de consumo. Entonces, si el consumidor que se encuentra en la otra punta del mundo, en el otro extremo, requiere de ese consumo, pues se liberan grandes cantidades de gases de efecto invernadero, que es, en definitiva, pues la huella de carbono asociada a ese consumo, ese bien que yo quiero comprar, ¿vale? También pasa, pues imaginemos, ahora estamos en la sociedad de información, donde cogemos y con un móvil a base de clic podemos pedir cualquier producto que esté plataformas grandes plataformas de consumo cibernético, como puede ser Amazon, puede ser AliExpress. Entonces, estos bienes están en otras partes del mundo y su distribución y transporte, perdón, es lo que genera la huella de carbono. Bien, ¿cómo podemos clasificar esta huella de carbono? Pues tenemos una huella directa, que son fuentes, son emisiones de fuentes, propiedades o controladas por la organización que desarrolla la actividad, como son liberadas in situ en ese momento. También pueden ser indirectas, que son emisiones que resultan de actividades que se realizan, pero que ocurren en fuentes, propiedades o controladas por otra organización. Por ejemplo, en el caso pues imaginemos una fábrica, pues ahí tenemos unas fuentes directas, ¿no? Porque estoy yo controlando con mi actividad la producción que yo realizo y el consumo energético en ese momento. Según consumo la energía, la libero en forma de gases de efecto invernadero, ¿no? Y luego también tenemos una subclasificación que obedece pues a alcances. El alcance primero se entiende por este alcance pues a estas emisiones directas en las instalaciones y equipos que son propiedad o están siendo controlados.
como la combustión de calderas, hornos, vehículos, fugas de aires acondicionados y demás. El segundo alcance, que habla de emisiones indirectas asociadas a la generación de la electricidad adquirida y consumida por la organización, en este caso el suministro de electricidad, como pueda ser. Y luego, por otra parte, un tercer alcance que habla de emisiones indirectas, nuevamente, que comprenden las producidas por consumidores que utilizan esos bienes y servicios de la empresa y que además están siendo producidas por proveedores que fabrican pues, los productos que la empresa utiliza, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la extracción y producción de materiales que adquiere la empresa, viajes, trabajo, transporte de materias primas, combustibles y demás. Vale. Bueno, pues os he comentado ya un poco cómo funciona el tema de la huella de carbono, creo que no hace falta incidir en eso, pero donde sí que vamos a quedarnos un poquito es en el tema de los inventarios nacionales, que se centran pues precisamente en esa producción, en la producción de gases de efecto invernadero y por lo que se inclina hacia las naciones donde se fabrican los bienes en lugar de donde se consumen. Por ejemplo, donde se fabrican actualmente grandes cantidades de bienes, pues en India, China, en Rusia. Hoy por hoy tenemos pues un poco más de parquedad, opacidad más bien en los datos que nos vienen desde Rusia, pero vamos, el gran productor de dióxido de carbono por la intensidad con la que fabrica es China, con un 30,9% de producción, pero bueno, también tenemos a Estados Unidos, que también es otra parte de Occidente. Son son países que liberan grandes cantidades de dióxido de carbono y que efectivamente pues, son los ejes, los núcleos de la acción para los inventarios nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero, porque es precisamente donde se quiere ir a atajar, ¿no? Entonces, en ello se centran estos inventarios. Además, contemplan métodos para evaluar las emisiones que tienen grandes implicaciones sobre responsabilidad por cambio climático, ¿no? También tenemos una serie de normas ISO sobre el análisis del ciclo de vida, es decir, estos son metodologías, se analizan no solo las emisiones, sino también pues, todos esos aspectos ambientales, impactos potenciales de un producto en todas o a lo largo de todas las etapas sobre su existencia, por ejemplo, en el caso de extracción y proceso de materias primas. Ahora que estamos con la transición energética, nos ponemos a decir, sí, claro, parques fotovoltaicos en masa, todos habidos y por haber, todos bien planteados, pero no estamos teniendo en cuenta pues, que esa extracción de recursos y de minerales para construir todos estos paneles fotovoltaicos pues requiere y que tiene un impacto ambiental bastante costoso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todas esas emisiones difusas y los impactos ambientales. Por otra parte, vamos a pasar ahora a las externalidades. En este caso, pues, ¿qué son? Son los beneficios, las externalidades positivas o los costes que se derivan para la sociedad o para el medio ambiente por la producción y el uso de un bien o servicios que no reflejan en su coste de producción y por ende no se reflejan en los costes de ventas. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento en el que alguien va a adquirir, por ejemplo, un aguacate, no le está diciendo qué cantidad de gases de efecto invernadero tiene su consumo. Por eso, precisamente, universidades como la Universidad de Cambridge, en una de sus investigaciones, promovió el uso de etiquetas ambientales para consumir de manera responsable o adquirir de una manera más responsable los alimentos que proceden de otros países, para tener en cuenta efectivamente ese transporte y lo que implica dentro a nivel ambiental más bien, y lo que implica para la protección de la atmósfera, ¿no? Pero evidentemente si una naranja me la traen desde Sudáfrica
me la dejan en el supermercado, o una banana me la traen desde Costa Rica y me la dejan en el supermercado a un precio muy, muy inferior a un plátano que se pueda consumir en Canarias y que se pueda producir en Canarias, pese a que es el mismo estado, el mismo país el que está produciendo y es la misma frontera, sigue siendo incluso más costoso el plátano producido dentro del propio país que aquel que ha sido adquirido pues de aquella manera, ¿no? Donde pues no se está reflejando ni se está certificando todo ese impacto ambiental que tiene su transporte, ¿no? Entonces, además, las externalidades pueden ser internalizadas, pues las positivas con un certificado, con una garantía de origen que evidencie su beneficio, como por ejemplo, pues certificados, muchas veces vemos en certificados en materia ambiental, donde se otorgan pues algunos tipos de reconocimientos, ¿no? A determinados bienes de consumo que han sido pues tratados de una manera más eficiente, con a lo mejor producción de energía renovable, más en línea con una protección medioambiental, siempre y cuando esto se contemple, ¿no? Este certificado pueda ser contemplado. Incluso hay, en ocasiones tenemos hasta premios por productos que han sido, pues eso, que son más eco-friendly, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos externalidades negativas que fijan un coste o una tarifa a esas emisiones. Es decir, pues si yo quiero trasladar un bien a una zona de la región europea y ahora con toda la presentación y publicación del Pacto Verde Europeo, pues obviamente si yo quiero realizar esa importación, a lo mejor tengo que pagar un gravamen desde un tercer estado, precisamente atendiendo a a ese objetivo internacional que se ha planteado la Unión Europea, que se ha fijado de común acuerdo a nivel internacional y que lo que busca realmente pues, es pues, evitar pues, esa exportación y ese uso de transporte de manera desarraigado, ¿no? De manera poco responsable. Bien, como he comentado, pues externalidades positivas, pues tener unas garantías de origen, pues a qué obedecen, son certificados que acreditan pues el carácter renovable de la energía, que han sido pues realizados estos bienes con fuentes de energía renovables, son todo pues, bondades, todo positividades y que están fijadas pues en la normativa europea, que van en línea precisamente con esa protección ambiental, que es un precio que ha sido marcado no de carácter fijo, sino dentro de la voluntariedad de las partes y que depende de la oferta y de la demanda, ¿no? Que hay una directiva que efectivamente opera en función del estado en el que se transpone, pero que de alguna manera se pueden transmitir libremente estas garantías. Sin embargo, hay que tener en cuenta que de vez en cuando pues, hay estados que requieren de una aprobación previa, como en el caso de España, por la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia. Es decir, cuando se implanta este tipo de certificados para que el mercado, digamos, para que no haya una lesión en los productores del mercado interno, pues lo que se hace es contar con una evaluación positiva de esta Comisión Nacional de Mercados de la Competencia para establecer una competencia ecuánime, equitativa entre todos los sectores, ¿no? Ahora bien, con respecto a las externalidades negativas, pues tenemos que tener en cuenta pues, que hay sistemas regulados y sistemas voluntarios. Vamos a empezar por los regulados. ¿Regulados qué quiere decir? Pues que están siendo regulados por el Estado en cuestión. ¿Y cómo lo regula? Pues a través de impuestos, de comercio, del mercado de comercio de emisiones o de estándares de rendimiento. También hay sistemas voluntarios que puedan ser, pues, atender a estándares más internacionales. Si recordáis, el mecanismo de desarrollo limpio
lo que buscaba era realizar proyectos en zonas, en países no desarrollados, por partes de países desarrollados, ¿no? Y de aplicación conjunta, cuando se unían países unos con otros para fijar un objetivo más ambicioso de mitigación de gases de efecto invernadero. Esto es un sistema voluntario, nadie le dice al estado desarrollado, oiga, usted realice un proyecto en un estado no desarrollado. Esto no pasaba, ¿no? Y en todo caso, pues todo esto es un sistema voluntario. Además, pueden ser nacionales o independientes, es decir, pues aquellos que parten de una iniciativa propia interna del Estado en busca de un objetivo de mitigación pues más ambicioso. No tiene por qué ser única y exclusivamente a nivel internacional. También podemos establecer proyectos internos a nivel nacional en conjunción pues, con entidades que son urbanas, rurales y etcétera, ¿no? Y además podemos evidenciar también sistemas voluntarios con carácter independiente, alejados de lo que viene a ser la regulación o más bien la intervención estatal. Bien, siguiendo un poquito más, yendo más a fondo hacia las externalidades negativas como parte de los mecanismos regulados, perdón, ¿qué tenemos? Los mercados de carbono que establecen pues esas límites, o sea, fijan una posición limitada a la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que puede realizar una empresa, una fábrica y para precisamente pues evitar que haya una liberación muy grandiosa de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, a quien genere más cantidades de gases de efecto invernadero, pues se le establece un precio de mercado para esas emisiones. Además, hay unos topes, es decir, muchas veces hay empresas que por su propia naturaleza, pues liberan muchas cantidades de gases de efecto invernadero. Sobre todo pasa pues en el sector asociado a la energía y a la industria, ¿no? Entonces, en estos casos, pues lo que se establecen son pues topes. Usted no puede emitir más de esta cantidad, ¿no? Y a partir de ahí, pues si usted quiere emitir más de esta cantidad, o bien participa del mercado de emisiones de la Unión Europea, o bien, o bien tiene que transitar hacia una actividad menos intensiva en carbono, ¿no? También existen los impuestos asociados al carbono que fijan directamente un precio. Se define una tasa impositiva sobre las emisiones, sobre estas emisiones, pero además presenta grandes particularidades. Es bastante complejo porque la fiscalidad de un estado es una cuestión interna de cada estado y es bastante difícil de articular, ¿no? Entonces necesitamos ahondar más en lo que es la fiscalidad internacional precisamente para dar una respuesta internacional a un problema global, ¿no? Y luego, pues indicaros que existen informes del Banco Mundial sobre pues, estas emisiones comprendidas en los impuestos de carbono y todas estas evaluaciones que hay, ¿no? Estos instrumentos de manera regulada. Además, pues hay nuevos instrumentos en Asia, en Indonesia, tanto como en jurisdicciones de Estados Unidos y de México. Entonces, si queréis echar un vistazo, podemos hablarlo incluso más adelante, ¿no? Ahora nos vamos a fijar un poco más en el tema del precio del carbono. Y recientemente, sobre todo, vamos a centrar un poco más los tiros en el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, que es una medida fiscal que ha adoptado la Unión Europea según un reglamento del año pasado, de 2023, donde pues, se establecen una serie de medidas fiscales que se aplican directamente a determinados bienes. ¿Recordáis aquella palabra reglamento? Bien, pues reglamento se aplica de manera directa y a la totalidad de los Estados miembros de la Unión, en todo el territorio de la Unión, ¿de acuerdo? Entonces, no hay manera de escaparse del reglamento porque tal y como se ha aprobado y tal y como ha entrado en vigor, es como se aplica, ¿de acuerdo? Entonces, el reglamento, en este caso, lo que realiza es como una
un gravamen, se traduce en un gravamen que se impone a esos bienes, a determinados bienes. No a todos, a determinados bienes que se importan al territorio de la Unión. ¿De acuerdo? Los bienes importados que recibimos de estados terceros. ¿De acuerdo? Además, tenemos que hablar de las externalidades negativas, de otro tipo de externalidades negativas que son como herramientas clave para reducir las emisiones de una manera más rentable. Aquello que os he comentado sobre el mercado de carbono, el mercado de derechos de emisión en la Unión Europea, que se basa en un sistema de cap, o sea, de un tope y de mercado, cap and trade, ¿de acuerdo? Entonces, si se reduce, en este caso, si se reduce las emisiones, el nivel de emisiones, y no se llega a ese límite, se puede decidir o bien si mantener los derechos de emisión de manera gratuita o venderlos. Y esto lo hemos explicado un poquito con anterioridad en la anterior slide. Pero con lo que quiero que os quedéis es que hay una serie de planes de asignación, es decir, que hay un límite a nivel europeo, un CAP, y que se reparte por países. Es decir, no es que yo como España tenga un límite y ese me vale a mí como España de manera independiente, no, sino que a nivel europeo se ha fijado entre todos los estados ese límite y entre ellos, entre todos los estados, pues hay que respetar los límites porque el mercado es un mercado europeo. Además, pues eso, los beneficios de los derechos de emisión proporcionan fondos para invertir en nuestras tecnologías para reducir esas emisiones, ¿no? Porque recordad que también hay una obligatoriedad de reducir y de transferir esa tecnología. Entonces, no solamente mitigar, sino que también es desarrollar nuevas tecnologías para poder continuar mitigando esas emisiones de una manera más eficiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esto funciona como un mercado. Si yo libero demasiada energía como una empresa o imaginemos, ¿no? Una empresa del sector energético que libera, es una central térmica y que libera muy grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, hay unos límites que se establecen a nivel europeo. Yo tengo una pequeña cuota, un pequeño porcentaje, ¿no? Para poder emitir. En el momento en el que yo llego a ese límite, entonces, o bien me voy al comercio de emisiones y digo, a ver, ¿quién no ha llegado a ese límite? ¿Quién de este sector, de este estado, o qué empresa no ha llegado a llegar a ese límite para yo poder comprar esos derechos de emisión? Entonces se comercian en subastas, pues cuanto más necesito para producir o para llevar a cabo mi actividad, más caro se puede llegar a vender, ¿no? Entonces son operaciones además bilaterales, como aquel que necesita, pues para hacerse una ensalada necesita un tomate, necesita una cebolla y tiene que acudir al mercado y en el mercado pues te ponen un precio u otro según el puesto, pues esto funciona exactamente igual, pero con los límites, con los derechos de emisión de gases de efecto invernadero. ¿De acuerdo? Entonces, está dividido en diferentes fases donde se van reduciendo pues esos derechos de emisión de forma gratuita, ¿no? Además, el régimen no es aplicable a todos los sectores. Quiero decir que esto se aplica correspondientemente a el sector eléctrico y de generación del calor. ¿Por qué? Porque es donde vamos a encontrar más liberación de gases de efecto invernadero, más más producción intensiva de carbono, ¿no? En sectores industriales, intensivos en energía, porque la energía precisamente en muchas ocasiones no viene de fuentes renovables, incluyendo pues refinerías, siderurgia, aluminio, metales y sobre todo en la aviación. Cuando de hecho, cuando vamos a comprar hoy por hoy como consumidores, como pasajeros, un billete dentro del espacio económico europeo,
las compañías, las aerolíneas tienen la obligación de indicar y proporcionar una información al consumidor indicando cuál es el volumen de gases de efecto invernadero que se está realizando o que se está liberando a partir de ese viaje, de ese trayecto, ¿no? Entonces, se está midiendo, en todo caso, pues esas emisiones de gases de efecto invernadero por trayectos dentro de lo que es la aviación comercial, ¿no? Vamos a ver, que no me pasa. Vale, además, pues por continuar con el tema de las externalidades negativas y del comercio de derechos de emisiones, tenemos una serie de fases, ¿vale? Actualmente estamos en la fase cuarta de 2021-2030 y en esta fase, para aumentar el ritmo de los recortes de emisiones, o sea, de la disminución de las emisiones, el número total de derechos de emisión disminuirá aún de manera más acelerada a una tasa anual del 2,2% a partir de 2021, que ya ha pasado. Y en comparación con la fase 3, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estaba realizando en este caso la Unión Europea es crear un mecanismo de ajuste en frontera por carbono que básicamente va a grabar pues, esas emisiones en los transportes que se refieran a importaciones a través de la aviación o del sector marítimo, ¿no? Además de incrementar pues, la financiación para el Fondo de Modernización y el Fondo de Innovación, ¿no? Entonces, hay una serie de medidas que se están adoptando ya precisamente en el marco del comercio de derechos de emisión para atajar, para conseguir cuanto antes la neutralidad, la fase de neutralidad climática. Por otra parte, tenemos, como no, normativa, tenemos directivas en las que se establecen los regímenes para el comercio de derechos de emisión, que es la Directiva 2003/87, la Ley 1/2005, que incorpora el ordenamiento jurídico español, como os he comentado. Y tenemos diferentes normas en la Unión Europea, están los reglamentos que se aplican de forma directa, pero también están las directivas que sí que requieren de transposición. Es decir, que cuando el Parlamento Europeo y el Consejo se ponen de acuerdo en aprobar una directiva, esa directiva no se aplica de manera directa a territorio de los Estados miembros de la Unión Europea, sino que se le da un plazo y le dice, oye, pues perfecto, España va a transponer en 2 años, vamos a dar un margen de 5 años. Vale, pues España transpone en 2, Francia va a transponer en 3. Hungría, pues a lo mejor no quiere transponer. Hay que mirar a ver qué pasa si no transpone. ¿De acuerdo? Entonces hay todo un recorrido sancionador también. Y luego también tenemos que tener en cuenta que otra de las medidas que se están adoptando precisamente en esta transición energética es la aprobación de, aparte del mecanismo que es el CBAM, del mecanismo de ajuste en frontera por carbono. Aparte de ese, se realiza una aprobación de un reglamento que incorpora las actividades de transporte marítimo al mercado de derechos de emisión. ¿Os acordáis que os he dicho que no todas las actividades están incluidas en ese mercado? Vale, pues precisamente a través de esa directiva se establece perdona, a través de ese reglamento se incorpora las actividades de transporte marítimo al mercado de derechos de emisión. ¿Por qué? Porque el transporte marítimo libera grandes cantidades de gases de efecto invernadero, ¿de acuerdo? Y luego se incorporan, se añaden a ese paquete al que vamos a llamar Fit for 55, que es el objetivo 55, se añaden dos directivas más con respecto a la primera a la aviación, porque no hay combustibles alternativos al queroseno en el marco de la aviación. Entonces, el queroseno, como sabéis, es altamente tóxico y es bien perjudicial para la atmósfera. Y luego, por otra parte, la Directiva 2023 que modifica la senda de la reducción de emisiones, ¿no? Entonces, claro, todo esto se hace precisamente en el marco de un gran paquete al que se le llama
Objetivo 55 y que necesita ir adaptando a golpe de directiva y reglamento todo este tránsito, toda esta transición energética dentro de la Unión Europea según sectores, ¿no? Vale. A esto vamos a pasar un poco de las evoluciones de los precios. Bien, como hemos visto, tenemos esas externalidades negativas y tenemos un gran problema. El problema viene cuando los costes derivados de las políticas climáticas vienen siendo bastante altos para las empresas que están a nivel interno. Por ejemplo, yo me dedico a la producción, como he dicho, imaginemos, pues por poner un ejemplo que esté asociado al CBAM, puede ser, me dedico a los aluminios, a realizar y a diseñar, a crear, diseñar, elaborar y producir muebles de aluminio o de acero inoxidable dentro de España. ¿De acuerdo? Entonces, esa producción que además requiere de grandes cantidades o de cantidades intensivas en carbono, y que libera grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, precisamente porque viene de la fundición, del acero y demás. Entonces, claro, si a mí me imponen como productor, como creador de estos muebles de acero inoxidable, si a mí me imponen unas políticas climáticas súper complicadas, complejas, donde yo tenga que pagar, donde me sea básicamente difícil o que supere los costes de producción, ¿qué es lo que voy a hacer yo como empresa que tengo una visión absolutamente capitalista del mundo y que lo que quiero es ganar dinero? Pues me voy a ir hacia donde me venga mejor. Es decir, voy a trasladar mi matriz a un país donde tenga una normativa más flexible, ¿no? Y a esto se le conoce como fuga de carbono. Esto obedece precisamente, es un problema que tenemos precisamente para las empresas que están produciendo fuera, a lo mejor en países donde las políticas climáticas son más flexibles, donde los derechos laborales importan bien poquito. Y entonces, claro, obviamente esto supone un problema porque el comercio se va a mantener y los productores que se mantienen a nivel interno van a concebir como una competencia desleal a aquellas empresas que se van fuera a producir. Y entonces mi producción interna va a disminuir, se va a ver perjudicada, ¿no? Entonces, claro, los principales sectores que se han recogido, pues son los sectores asociados al crudo, a la fabricación de papel, de cartón, a productos farmacéuticos, además a metales pesados, a, a todos estos sectores que requieren pues, de una intensidad en carbono bastante acusada, ¿no? Y obviamente pues todas estas actividades pues están sujetas a precios mucho más bajos que los de la Unión Europea, lo cual facilita su comercio. Es más fácil que lo adquieran desde una plataforma móvil y se adquiere por canales a través de operaciones internacionales cuando son grandes cantidades que, pues eso, o bien se hace desde el menudeo, ¿no? Del comercio mayorista hacia consumidores. Entonces, claro, ese es el problema al que se enfrenta actualmente la Unión Europea. ¿Cómo lo hacemos para solucionarlo? Pues recibir cuotas más altas de derechos gratuitos de las demás instalaciones industriales, como un trato especial o medidas financieras que sean adoptadas para sofocar a estos productores internos en favor de sectores, es decir, pues algunos subsidios, subvenciones, ayudas para evitar precisamente que estas empresas se vayan fuera y para evitar en efecto esta fuga de carbono. Además, pues se está utilizando y ya como ya ha sido aprobado por el reglamento el año pasado y estamos en primera fase de tránsito, se están aplicando mecanismos tradicionales de protección que se ven sustituidos por
el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, precisamente porque es el que va a fijar, va a equilibrar de alguna manera la competencia. Como ya lo he adelantado, pues el mecanismo de ajuste en frontera por carbono que recibe de como lo veis aquí en CBAM, es el Carbon Border Adjustment Mechanism en inglés, y es una medida fiscal que es complementaria pues al régimen de comercio de emisiones, es decir, no es que todo se realice a través del mercado de derechos de emisiones. No, es una medida alternativa, complementaria, es decir, si usted ya estaba en el mercado de derechos de emisiones, también se le va a aplicar además este CBAM, ¿no? Y tiene por objeto evitar lo que os he comentado, que las empresas se vayan, que exista ese riesgo de fuga de carbono al garantizar que los productos importados estén sujetos al régimen regulador que aplique unos costes al carbono equivalentes a los soportados en el marco de la Unión Europea. Lo que busca es equilibrar la competencia, equilibrar aquello que nos exige la normativa, porque evidentemente pues, para producir grandes cantidades o bienes que liberen grandes cantidades de gases de efecto invernadero, si ese mismo bien se produce fuera, pero es más barato y se consume de la misma manera, lo que voy a imponer es al productor externo, al productor tercero de la Unión Europea, le voy a imponer un gravamen. Le voy a decir que me pague un impuesto, un arancel, que se aplica pues, a determinados productos procedentes de terceros países. ¿A excepción de quién? De Islandia, Liechtenstein, Noruega y algunos territorios especiales como Ceuta y Melilla en el caso de España. ¿Por qué? Porque hay unos convenios bilaterales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles van a ser los sectores que más se van a ver afectados por el CBAM? Pues importaciones de electricidad, es decir, productos de categoría más amplias como los cementos, el hidrógeno, el aluminio, algunos fertilizantes, metales pesados como el hierro, el acero, justamente viene al hilo el ejemplo que os he puesto, ¿no? Luego, además, afecta a productos finales, afecta a productos intermedios y a materias primas, es decir, aquello con lo que se fabrican los cementos o aquellas pequeñas piezas que requieren para realizar esa importación eléctrica, ¿no? Y obviamente este reglamento es bastante nuevo, es bastante genuino. Se encuentra en el momento actual, se encuentra en primera fase. Es un mecanismo novísimo que se encuentra pues ante un cambio radical de paradigma. Tenemos un enfoque totalmente distinto y de protección a la competitividad, ¿no? Antes pues había cuotas más altas de derechos gratuitos con medidas financieras y al ver ahora pues, que no incentivaba esa mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, pues lo que ahora se hace es incluir esos costes a las importaciones. Es decir, yo a usted le voy a poner un gravamen por realizar esa exportación, porque no sé cuánto está liberando de gases de efecto invernadero en su país, porque no sé exactamente a qué precio lo está vendiendo y seguramente lo está vendiendo por precio más bajo de mi mercado europeo a unas cantidades bastante irrisorias con respecto a mi mercado europeo y correspondientemente o atendiendo a unas políticas climáticas más pobres, más flexibles e ineficaces, ¿no? Entonces, esto es importante ahora. Como os he comentado, este CBAM se aplica por fases. La primera fase es en la que nos encontramos, es un régimen transitorio que va desde el 1 de octubre del año pasado hasta el 31 de diciembre del año que viene, del 2025. ¿Qué obligaciones principales vamos a encontrar en esta primera fase? Pues una información trimestral sobre, lo primero, cuánto llega, qué tipo de mercancía es,
¿Qué emisiones proporciona? La información sobre el precio de carbono pagadero en el país de origen. Es decir, cuánto está pagando el exportador en su país por realizar este bien, por producir este bien intensivo en carbono. ¿De acuerdo? Entonces, claro, todo esto tiene que ser, esta información se realiza para captar realmente y para medir si se están adoptando los cauces adecuados o no. Vale. En segundo lugar, tenemos otra fase que va a ir a partir del 2026. Como hemos visto en el caso anterior, teníamos una fase que iba de octubre del año pasado hasta el año que viene, finales en diciembre, y a partir de 2026 tenemos otra nueva realidad, una segunda fase. En este caso, el CBAM va a entrar en vigor en su totalidad. ¿Cómo se va a articular el pago? Pues mediante la compra y entrega de certificados. ¿Os acordáis de aquello del mercado de derechos de emisión? Vale, pues esto va a funcionar exactamente igual. Solamente que vamos a tener, en lugar de derechos de emisión, vamos a tener, en lugar de certificados de derecho de emisión, vamos a tener certificados de CBAM, de mecanismo de ajuste en frontera por carbono. Ese precio se va a fijar con base en medias semanales de las subastas de derechos de emisión porque es un mecanismo alternativo a este mercado y el declarante lo que deberá hacer es solicitar a la comisión pues ese registro para declarar todas esas importaciones. Recordemos que estamos ante un mecanismo nuevo, ante una medida de fiscalidad internacional y que esto va a operar a nivel regional. Es decir, necesitamos un ente validador, como en este caso, que sea la Comisión Europea, ¿no? Durante ese año, el declarante autorizado debe asegurarse que el número de certificados del CBAM en su cuenta de registro al final de cada trimestre se corresponda con al menos del 80% de las emisiones incorporadas en los productos importados desde el comienzo ¿de acuerdo? Y antes del 31 de mayo de cada año se presentará una declaración que cubra pues esas emisiones de productos importados en el año anterior natural, ¿de acuerdo? Después de este periodo transitorio, ¿qué es lo que nos espera? Pues vamos a ver, vamos a tener en cuenta el impacto financiero del CBAM, si aumenta gradualmente o con una introducción progresiva de los costes hasta 2034. Pero aquí no acaban las fases porque, porque se aplicará otra fase después de 2026. La fase intermedia es la que va desde 2026 a 2033 y después la que irá a 2034. ¿Por qué? Porque esto tiene que estar en la línea con el reglamento 2019-2021, que no lo he puesto aquí, que habla sobre los objetivos o que establece el marco para situar, para alcanzar la neutralidad climática en el territorio de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Entonces, claro, esto tiene que ir validándose paso por paso y fase por fase. No, no hay otra manera de hacerlo. ¿De acuerdo? Además, se establece un régimen sancionador y de documentación para el cumplimiento de las obligaciones, es decir, se aplican sanciones por falta de presentación de esos informes que hemos comentado, bien porque su contenido no sea correcto, o bien porque aquí la picaresca siempre está, o bien porque además es incompleto, porque a lo mejor se ha ido ha habido una pequeña errata, no, aquí no hay errata que no tenga un precio. Entonces, ese mecanismo sancionador, ese régimen sancionador, establece realizar una aportación de importe de 10 a 50 euros por cada tonelada de emisiones no notificadas, incrementándose con respecto al IPC europeo. Es decir, si incrementa el IPC, pues incrementará también el volumen de sanciones en este caso, ¿no? ¿Cuál es el problema principal que está planteando el CBAM en este caso? Perdonad que cierre un poquito la puerta para que no se filtren, vale, los ruidos. ¿Cuál es el problema principal que está planteando nuestro mecanismo?
El primero, la viabilidad jurídica, es decir, que sea compatible con la normativa de la Organización Mundial del Comercio, porque lo que busca esta organización es lograr que el comercio pues vaya discurriendo con más facilidad, más libertad posible, con menos ataduras y demás. Y luego, en segundo lugar, que vamos a tener que tener en cuenta esa normativa climática y concretamente el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, es decir, que cada importador en función de su responsabilidad, de sus NDCs, de lo que se haya comprometido a alcanzar, tendremos que evaluar cuáles son esas NDCs, por ejemplo, de China para el 2026. No serán las mismas que las de India, no serán las mismas que las de Bangladesh, no serán las mismas que las de Taiwán, y entonces tenemos que ir haciendo una vigilancia excesiva de ese principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no? Y luego, que es un procedimiento, no deja de ser un procedimiento de aprobación sin unanimidad, pese a ser una medida fiscal, es decir, no todos están de acuerdo, no todos los Estados miembros están de acuerdo en adoptar esta, este mecanismo, este CBAM, y esto presenta grandes complejidades para ser articulado dentro del territorio de la Unión, ¿de acuerdo? Además de que es muy complejo, y veremos también qué retos plantea en las relaciones internacionales. Es decir, una vez se ha establecido este mecanismo, hay que tener en cuenta también cómo se lo toman esos estados a los que se considera altamente intensivos en la producción de bienes y servicios asociados a los gases de efecto invernadero, y esto también pues responderá a un tejido de relaciones internacionales bastante complejo, ¿no? Pues se nos pasa la hora volando. Bien, entre las externalidades negativas y los mecanismos voluntarios, pues más de lo mismo. Pues son fondos obtenidos para promover la sostenibilidad, para vigilar que haya reforestación de parques, que se diferencian además de los mercados obligatorios porque evidentemente parten de la libertad, de la autonomía, de la libertad de las partes, y lo que buscan es tratar de compensar o reducir las emisiones. No hay límites de emisiones, el precio suele ser un poco menor, permiten a otros sectores no incluidos en el mercado de emisiones a realizar pues esas producciones de créditos para compensar las emisiones, y fundamentalmente parten de acuerdos bilaterales, ¿no? Y hasta aquí vamos con el tema 2. Hoy, además, comentaremos tema 3. Voy en lo que voy cargando la siguiente diapositiva. Vale, perfecto. Recordad, por favor, que tenéis disponible todas las diapositivas correspondientes al temario, que además tenéis materiales que podéis consultar y que son muy interesantes para profundizar en la materia, y que cualquier cosa, pues evidentemente estoy a vuestro íntegro servicio, y que para mí es un placer atenderos, que no tengáis pena ni tampoco suponga complejidades preguntar, porque en eso radica precisamente toda esta información, ¿no? Estas clases son para aprender conjuntamente y para poder, pues, validar conocimiento, para darnos cuenta de que hay más cosas asociadas a estos nuevos cambios. A ver, un segundito, que se está tardando en abrir. Dame un segundo. Vale. Parece que ya vamos mejor.
que tarda un poco reconozco que tarda un poco el ordenador cuando le estreso demasiado, supongo, como a todos, ¿no? Como a todos nos pasará, que si nos estresan, pues no nos gusta. Bien, que abra la correcta, tengo varias clases abiertas, es lo que os comentaba del estrés. Y recordad también, ya de paso, mientras se va abriendo y mientras voy bebiendo, voy a aprovechar para beber agua un poquito, porque si no se me queda, ya sabéis que se me queda un poco seca la garganta. Recordad también que hoy es el último día de plazo para realizar esa evaluación, ¿de acuerdo? Esa evaluación que tenéis que hacer de la actividad, es una actividad autoevaluable y que, por favor, si no lo hacéis, vuestros compañeros o compañeras que os hayan sido aleatoriamente asignados se quedarán sin nota. ¿De acuerdo? Esto puede perjudicar seriamente pues, a su rendimiento académico y por eso mismo pues, os animo a que si no lo hayáis, si no lo hagáis, si no lo hayáis hecho ya, porque estaba previsto para hoy, que lo hagáis cuanto antes, por favor, porque el plazo finaliza hoy a las 12. Creo que ya se puede abrir esto. Bien. Vale. Bien, pues muy rápidamente para finalizar, hoy vamos a avanzar con nuestro tema 3, que era lo que teníamos previsto por programación. Ya nos hemos pulido tema 2, ahora vamos a ir al tema 3. No sé por qué se me ve muy rara en esta diapositiva. Pero bueno, bien. Os he dicho, ¿no? Básicamente tenemos una serie de objetivos que cumplir a nivel internacional y uno de ellos es adaptar nuestra normativa a los escenarios de cambio climático y a buscar estrategias de descarbonización. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Pues cómo son esas herramientas para la transición energética y cuáles son las medidas más eficaces precisamente para abordar esa transición energética. ¿Cuáles son las características de las herramientas para la transición en este caso? Pues que sean herramientas que sean sostenibles, o sean duraderas, que sean técnicamente viables, que sean además implementables a gran escala, que sean competitivas. ¿Y qué medidas utilizaremos básicamente para garantizar que se va a posibilitar esa transición energética? Pues la electrificación es lo que más parece ser que está ganando puestos en esta transición energética. Es decir, que todo pase por una electrificación. Bien todas nuestras actividades, bienes, servicios, todo pase, que se vaya reemplazando poco a poco las tecnologías actuales de producción y consumo por nuevas tecnologías que no produzcan emisiones de gases de efecto invernadero o que las reduzcan al mínimo posible. Además, no solamente es la electrificación, sino que acompañada a esta electrificación tenemos que tener en cuenta que no solo es construir parques de fotovoltaicas, sino que vamos a requerir almacenar toda esa energía renovable que estamos produciendo a pasos agigantados. Es decir, aquella energía que se produce y no se consume se pierde. Si yo estoy constantemente realizando parques eólicos de fotovoltaica o de cualquier tipo de energía renovable y no tengo una batería para almacenar esa energía, la voy a perder. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es necesario también adoptar una serie de medidas para garantizar la transición energética, pero en materia de almacenamiento, es decir, baterías, pilas, donde yo pueda almacenar toda esa energía. Que sean, además, que se cumplan las simplificaciones administrativas, porque es lo que más cuesta y que sea coherente, que la administración además nos facilite implementar esas medidas para garantizar la transición energética.
que se desarrollen redes eléctricas a modo descentralizadas, a modo de nodos, que se fomenten además las energías renovables. Toda esta transición pasa por fomentar unas energías que son las renovables y que no son los combustibles fósiles tradicionales, y que además se opte por una eficiencia energética. Además, que se busque la captura, el uso y el almacenamiento o secuestro del dióxido de carbono. Es decir, tenemos grandes sumideros de carbono naturales, como los bosques, los océanos, pero están a su máxima capacidad, y además la Tierra también es un gran sumidero de carbono que absorbe, secuestra ese dióxido de carbono que está liberado en la atmósfera y que lo atrapa, ¿no? Pero lo que pasa es que se está llegando a exceder de las capacidades naturales, entonces necesitamos buscar tecnologías alternativas y otras medidas para garantizar que llegamos en plazo a mediados de siglo con un continente o con una serie de continentes energéticamente estables, ¿no? Bien. Eh, Entre las características, como os he comentado, para las herramientas de la transición ecológica, lo primero es que sean sostenibles a modo transversal en todos los sectores, es decir, que haya una extracción y seguridad del suministro de materias primas, que el acceso sea universal, que se puedan eliminar o reciclar. Es como aquello que nos decían, ay, pues para la transición energética eh, lo más fácil es consumir energía procedente de las centrales nucleares. Efectivamente, las centrales nucleares no liberan grandes cantidades de dióxido de carbono, pero tenemos grandes complejidades para poder eliminar esos residuos que genera la energía nuclear. Entonces, se depositan en contenedores que normalmente son soterrados, están enterrados en depósitos subterráneos, ¿no? Y esto pues, puede producir graves impactos dentro de lo que es pues, los ecosistemas y de lo que son los suelos, que como ya he indicado es un gran sumidero de carbono, ¿no? Entonces no podemos optar por ello. Entonces hay que hablar en este caso de que, como ya lo he adelantado en el tema anterior, las instalaciones renovables como la solar, la eólica, los vehículos eléctricos requieren muchos más minerales, requieren de grandes extracciones de minerales que los combustibles fósiles. Es decir, en este caso vamos a requerir de grandes cantidades de cobre, litio, níquel, magnesio, cobalto, todo esto para producir esas herramientas para conseguir esa transición energética, ¿no? Entonces tenemos que garantizar que hayan materias primas suficientes, y no solamente eso, sino que también se repartan de manera equitativa, que haya una justicia distributiva real entre no solamente aquellos estados que se pueden permitir realizar esas grandes extracciones, sino también entre aquellos que tienen esos depósitos, pero que son estados no desarrollados con tecnologías insuficientes para mantener esas extracciones en el tiempo, ¿no? Entonces, claro, no es una cuestión de equilibrio constante. Si os fijáis, todo el tema tanto de la transición energética como el derecho ambiental es una cuestión de equilibrar posiciones entre unos y otros, ¿no? Además, tenemos que hablar de las tierras raras, que son un grupo de 17 minerales fundamentales para conseguir la transición energética y la digitalización. En este caso, hablamos de que todo el mundo hoy por hoy tiene un dispositivo móvil o un celular y que es recargable. Entonces, claro, todo este abuso de, pues, compro, utilizo, desecho, es lo que nos ha llevado de alguna manera a situarnos en este punto de no retorno. Voy a tener que cambiar, perdonad, pero es que me veo muy rara con el fondo virtual el que he puesto, y de repente se me pone una ceja azul y me siento muy incómoda. Disculpad. A ver, yo creo que en todos me pasa lo mismo. Ahora.
No, ahora. Vale, perdonad, ¿eh? Pero es que me siento súper incómoda. Bien, pues lo que os decía, las tierras raras, pues son estos grupos de minerales fundamentales para la transición energética, ¿no? Y claro, desde el 2010 la cantidad promedio de minerales necesarios para una nueva unidad de generación de energía pues ha aumentado en un 50%. Además, el litio se estima que va a aumentar 40 veces para 2040, seguido el grafito, el cobalto, el níquel, y esto son necesarios para la electrificación de los vehículos. También es cierto que tenemos que empezar a cambiar esos conceptos, ¿no? Esos conceptos de el transporte en vehículo privado. ¿Por qué? Porque lo que va a primar ahora no es el transporte privado, sino un transporte público y eficiente, ¿no? Entonces, en este sentido es donde tenemos que empezar a realizar esos cambios que efectivamente no veníamos realizando porque por prácticamente, no por falta de conocimiento, sino por muchas otras cuestiones asociadas a las cuestiones ambientales, factores políticos, intereses económicos de por medio. Ha habido lobbies que estaban presionando también a los gobiernos. Entonces, todo esto cambiará y deberá cambiar con el tiempo. Aquí tenemos un cuadro donde bueno, nos indica, pues efectivamente, pues esos minerales utilizados en la energía amplia frente a otras fuentes de generación de energía. Tenemos el cobre que se lleva un poco la palma, tenemos la energía eólica terrestre, la energía solar fotovoltaica y como lo vemos ahí cuáles son lo que se va requiriendo, ¿no? La eólica marina, pues además requiere, como vemos, de grandes cantidades de cobre, pero de otros también, de otros minerales que puedan ser, pues en el caso de la fotovoltaica se requiere eh, silicio, vemos aquí, pues esos minerales para producir todos esos materiales, esas herramientas para la transición energética que sin ellos evidentemente no vamos a ningún lado. Sigo viéndome azul, pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque no pasa nada. Vamos, voy a intentar no mirarme. Bien, ¿cuáles son los problemas planteados? En este caso, el primer y principal problema es el impacto ambiental, el impacto negativo que tenemos en la obtención y en el procesamiento de minerales. Aparte de que ya os he adelantado de que es una cuestión también de justicia distributiva, ¿no? Estos minerales, estos depósitos de minerales no se encuentran en el continente europeo, por ejemplo, en muchas ocasiones tenemos que acudir a otros estados que pertenecen a otras regiones y que lamentablemente pues están padeciendo más los efectos de la variabilidad climática. Entonces, al requerir pues, de economías, son economías que no son fuertes, al requerir de este motor económico es lo que hace también que esos minerales no sean repartidos de manera justa, distributiva, equitativa, ¿no? Además, las tierras raras son muy difíciles de extraer, son abundantes, pero son difíciles de encontrarlas en forma pura. La extracción es complicada, es grave, es invasiva y además pues resulta contaminante. Las personas que trabajan en minas se exponen a una infravaloración de los derechos laborales y de sus derechos humanos. Entonces, encontramos una serie de condicionantes en estas herramientas, en estos minerales requeridos para la transición energética. Además del problema que he mencionado anteriormente, encontramos que se van escaseando, se concentran y van escaseando. China, por ejemplo, es el país con más extracción de metales raros porque además le beneficia. Recordemos que en las anteriores diapositivas vimos que era uno de los grandes productores de carbono, de dióxido de carbono, liberadores de uno de los grandes emisores de carbono en el mundo.
si es uno de los grandes emisores, además va a necesitar más herramientas o más minerales para producir esas herramientas que efectivamente conduzcan a una transición energética. ¿Nos parece? Entonces es prácticamente una cuestión de lógica. Además, la mina más grande del mundo se encuentra en Baiyún-Novo, que es Mongolia Interior, donde según la NASA está casi la mitad de la producción mundial de tierras raras. Se estima además que la demanda en tierras raras puede crecer de 3 a 7 veces en 2040. 2040 está a la vuelta de la esquina. A lo que voy es que todo esto va a ir incrementándose y su necesidad para la transición energética va a ser más evidente y además, pues, con todos los problemas que ello plantea. ¿No? Tenéis más ejemplos en Chile, tenéis ejemplos también en Perú, en el Congo, donde pues, se proveen el 45% del cobre mundial. Tenéis una serie de estados donde visiblemente son, son grandes productores de estos minerales, pero evidentemente cuentan con desventajas económicas que son evidentes, no podemos comparar las economías que actualmente existen, los desajustes económicos, las grandes presiones y además pues la vigencia, la entrada, la ratificación y sobre todo el respeto hacia los derechos humanos, porque esto no es solamente una cuestión de transitar hacia un modelo nuevo de consumo energético, sino también es una nueva concepción en los derechos de las personas que están trabajando en esas minas. Yo siempre abogo por ese enfoque de derechos humanos que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ahora bien, ¿qué plantea la Unión Europea en nuestro caso? Pues el objetivo, reducir la dependencia de exportaciones extracomunitarias de las 34 materias primas. ¿Por qué? Pues si somos más independientes dentro del seno de la Unión, menos vamos a necesitar de otros posibles exportadores, menos vamos a necesitar de otros países y más solventes, más autónomos podremos ser en esa transición ecológica, ¿no? Entonces ha planteado una serie de medidas como, por ejemplo, que no más del 65% del consumo de cada materia prima estratégica de la Unión proceda de un único tercer país, ¿no? Además de implementar procedimientos de concesión de autorizaciones más rápidos, más simplificados para proyectos estratégicos de extracción y asegurar mayor inversión en investigación, en innovación, en capacidades que fomenten la circularidad y la sostenibilidad. La circularidad porque no se desecha, sino que se repara, que sean fácilmente reparables, que sean elementos, herramientas que puedan ser sustituibles, que se encuentren sus sustituciones dentro de, a ser posible, de las fronteras de los Estados miembros y demás, ¿no? Y que sea duradero en el tiempo. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando acaba la vida útil de las instalaciones renovables? Pues que hay estructuras y residuos que deben gestionarse y que eso pues comporta una serie de desafíos. El desafío principal es favorecer su reciclaje y promover la reutilización, ¿no? Está esto de las 3 R's, pues hay 10 R's, que se repare, que se recicle, que sea circular, que se reutilice, precisamente para que la transición energética sea circular, ¿no? Al hilo de todo esto, ¿cuál es la solución? Plantear, cambiar el modelo tradicional económico que ha venido rigiendo a lo largo y ancho de todos estos 300 años. ¿De acuerdo? De una economía lineal tradicional deberíamos pasar a una economía circular, que sea viable reciclar y reutilizar, por ejemplo, utilizando aerogeneradores, que se pueda reciclar o reutilizar la mayoría de los componentes con materiales como el acero, el cobre, precisamente porque tenemos de esas materias primas dentro de la Unión Europea, ¿no? Que en el caso
de los paneles en el reciclaje se pueda aprovechar hasta el 95% de los materiales que los componen. Todas estas medidas que sean necesarias para separar y fundir para nuevos usos, para que no solamente se quede en el producir, consumir, desechar, no, que se pueda volver, que tenga esa circularidad, ¿no? Y que sean, pues, obviamente, restablecidos para nuevos usos. ¿Cuál es el problema fundamental? Que hay materiales que están en una proporción significativamente menor, que son materiales críticos, como la plata, el silicio para los, por ejemplo, los paneles fotovoltaicos, el cuarzo, el cobre, el zinc y demás. Además, tenemos que tener en cuenta que hay una necesidad de proyectos para hacer frente a estos residuos, que se promueva la investigación y que se promueva sobre todo pues, esa promoción de proyectos, de proyectos que separen efectivamente estos residuos. Es decir, que esas empresas o esas industrias que se dedican a la separación de elementos de un bien o servicio lo hagan de manera efectiva, ¿de acuerdo? Entonces, en muchos casos sí que se hace una separación efectiva, un reciclaje industrializado que sea responsable, pero en otros casos no es así. Entonces, dentro de la Unión Europea ya sabéis que tenemos diferentes tipos de Estados miembros y hay algunos que pues evidentemente no cuentan tampoco con toda esta, no cuentan con gran tradición en separación de residuos, ¿no? Entonces, obviamente hay que fomentar, hay que apoyar a esos estados para que de una manera justa se pueda apoyar técnicamente y que sea viable esta transición, ¿no? Hay algunos proyectos asociados a estas separaciones de residuos que son proyectos privados, hay otros con fondos públicos. Os animo a que los investiguéis porque todo lo que tiene que ver con proyectos y sobre todo con proyectos de transición energética están bien financiados por la Unión Europea y cuentan con un gran índice de transparencia. Entonces os animo a esto. Además, como os he comentado, entre las características para las herramientas de la transición energética deben ser estas características, estas herramientas deben ser técnicamente viables para los distintos tipos de demanda. Es decir, no nos podemos quedar o sea, sí que es cierto que se apuesta mayoritariamente por la generación eléctrica, pero debe haber como una especie de mix energético porque no toda la electricidad vale para todo. Ciertamente se llega a fomentar bastante, se llega a cubrir muchísimos sectores a través de la electrificación, pero no siempre va a poder ser posible tirar de la electrificación para todo. Hay que participar de un mix energético, ¿no? Un mix energético que además se corresponda con la necesidad de cada sector. Por ejemplo, en el caso de la industria, pues el consumo de energía representa el 40% del consumo final mundial, pero es que en el caso de la energía, como vemos, representa más del 60% de la generación, depende de combustibles fósiles todavía. Entonces hay que ir quitando la generación de combustibles fósiles y el sector energético tiene que ir siendo bastante más independiente de las plantas térmicas, del gas natural, de la quema de carbón, de la quema de petróleo, porque precisamente requiere y va a requerir de una cantidad de energía, va a requerir de una renovabilidad de la energía en concreto y esa generación eléctrica participa de esa energía primaria que debe provenir de fuentes renovables, ¿no? La industria, como os he comentado, pasa igual. Tiene que ser técnicamente viable,
para los diferentes tipos de demanda. En el caso de la industria, además, se plantea que el hidrógeno verde y la captura de carbono, la electrificación de procesos y reciclajes son algunas de las tecnologías clave para la descarbonización de la industria. De hecho, os animo también a revisar el plan industrial para la transición energética de la Unión Europea, por si os apetece. Os lo dejaré directamente colgado para que podáis ver. También hay que aumentar pues, las renovables en la industria y ello parte por incentivar medidas fiscales, como hemos visto en el caso anterior. Creo que en el caso anterior hablábamos del tema de los transportes, pero hay que tener en cuenta, pues en este caso, pues, cómo hacerlo, ¿no? A través de subvenciones, de subsidios, para sufragar esos costes de producir nuevas tecnologías, para sufragar ese coste de alternar a energía renovable y demás, ¿no? Eso en materia de industria. Por otra parte, el transporte. Como he comentado, no toda la energía eléctrica vale para todo. Es decir, hay que participar de un mix energético y lo que mejor venga en cada caso. En el momento en el que hablamos de transporte alternativo al petróleo, o sea, a gasolina, en el transporte, tenemos que presentar una alternativa que sea viable, ¿no? Sí que se hablaba de que el vehículo eléctrico es es un gran promotor en potencia, por así decirlo. El vehículo eléctrico privado está muy bien, pero requiere de varios elementos en este caso. Requiere de que haya puntos de recarga suficientes eléctricos bien repartidos y conectados entre centros urbanos y centros rurales. Es decir, que no solamente se adecúen o se centren en las ciudades, porque eso va a conllevar la aparición de otros problemas como puedan ser pues esa masificación urbana que ya es bastante plausible, ¿no? Y en este caso, pues yo veo que el vehículo eléctrico puede ser un gran promotor, pero optaría más por fortalecer esos sistemas de transporte públicos que puedan ser más eficaces, que tengan más frecuencia de paso y que lleguen a todos, en lugar de favorecer el desarrollo hacia el vehículo privado, ¿no? Entonces, en este caso, también tenemos que plantear que el gran volumen de transporte y de gases de efecto invernadero asociados al transporte no únicamente obedece a ese uso privado del vehículo, sino que también hay que tener en cuenta ese transporte marítimo del que he hablado en el tema anterior, de ese transporte marítimo, el transporte aéreo que libera grandes cantidades de dióxido de carbono y que requieren pues alta densidad energética. Entonces, ¿qué es lo que se propone como alternativas? Bien, pues hay combustibles, se está investigando en combustibles alternativos al queroseno. Por lo pronto, no existe algo prometedor, pero sí que está habiendo más respuesta en innovación y lo que sí que se está buscando es la eliminación de subsidios a el petróleo, ¿no? Esos subsidios que vienen de los estados precisamente para que el precio del petróleo sea bastante menos en el punto de consumo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Pues si estamos hablando de transporte por carretera, o bien la electrificación a través de vehículo privado, o bien continuar ahondando en el transporte multimodal para el transporte de mercancías, que no única y exclusivamente se utilice el transporte marítimo, que se pueda utilizar a través de la red ferroviaria ese transporte de mercancías que antes se utilizaba. Problemas que yo veo en el momento actual, todo el mundo busca una inmediatez que antes pues no había. Una inmediatez
y un nivel de exigencia por parte del consumidor de que quiere esto ya aquí y ahora. Y es un cambio de mentalidad que tienen que hacer, pues, gran parte que tenemos que hacer, gran parte de la ciudadanía, por no decir toda, ¿no? Y ciudadanía, lo que implica modificaciones también e imposición de medidas por parte de los gobiernos sin presiones, sobre todo. En el caso de los edificios, uy, perdón, vamos también a tener en cuenta que pues, de este mix energético, gran parte de la energía es consumida por el parque inmobiliario. Entonces, claro, al final pues, es responsable del 30% de las emisiones de consumo total de energía final mundial. Para uno estar climatizado en casa, imaginemos, regiones de Latinoamérica, donde efectivamente pues, o ponemos el aire acondicionado a tope o nos morimos de calor, igual que ha pasado con los periodos estivales ¿cómo se llama? En Europa. O bien ponemos el aire y enchufamos a tope o nos asamos. Entonces, esto hay que cambiarlo. ¿Por qué? ¿Y a qué? Sobre todo, ¿por qué y a qué? Hay que cambiarlo porque necesitamos evitar todo ese consumo total de energía que estamos realizando. ¿Y a qué lo tenemos que cambiar? Pues a realizar reformas de nuestros edificios, reestructurar, rehabilitar estos edificios en lugar de hacer nuevos edificios y rehabilitarlo a espacios que estén más aislados, que sean pues a lo mejor más eficientes en materia energética, que los electrodomésticos que tengamos sean mucho más eficientes, que consuman menos energía. También parte por una vigilancia extraordinaria por parte de las personas que habitan en estos edificios y que evidentemente pues, no se toman la molestia en realizar pues, esas adaptaciones concretas a los tiempos que corren, ¿no? Bien, ¿cuál es la situación actual que tenemos como he mencionado, de las renovables? Porque claro, ese cambio de paradigma, esa necesidad que tenemos de cambiar hacia energías renovables, lleva aparejado de alguna manera una implementación, ¿no? Entonces tenemos que mirar cómo podemos implementar esta electrificación. Perdón. ¿Y cuál es la situación actual en la industria? Por ejemplo, pues las industrias de gran consumo energético son las más afectadas. Aquí en la transición energética tenemos tanto ganadores como perdedores. Pues la industria de consumo energético es la que más va a ser afectada porque el aumento de los costes ha obligado a algunos fabricantes a recortar la producción o a reubicarse, a transitar, ¿no? Nunca mejor dicho. Además de comprar directamente a los proveedores de energías renovables mediante pues estos programas que tenemos impulsados para la, para la, para la energía renovable y aumentar estos programas en un 21%, superando las 6 veces el crecimiento récord en lo que va de capacidad de energía renovable instalada. Bien, en cuanto a los edificios, nos encontramos con una situación en la que los altos precios de la energía y la búsqueda de un suministro energético sin combustibles fósiles ha llevado al reemplazo de calderas de gas. Recordemos que los electrodomésticos que más consumen son aquellos que tienen resistencias térmicas, o sea, los que van a por el calor, los que necesitan calor y que liberan calor. Por ejemplo, el caso de los hornos, calderas de gas, por bombas de calor eléctricas son las grandes sustituciones. Entonces, estamos validando qué tenemos que hacer para adoptar mejores medidas para que esas herramientas en la transición energética sean viables, pues validar efectivamente y reemplazar
pues determinados electrodomésticos por otros más eficientes, ¿no? Además, tenemos que tener en cuenta que en Europa los mercados europeos crecieron un 38% a medida que los hogares han buscado cada vez más alternativas superiores en eficiencia. Tenemos que buscar la eficiencia energética dentro de nuestros hogares. Aquí tenemos un gráfico con la situación de la demanda y pues pasamos al sector del consumo, del transporte, y en el sector del transporte pues obviamente pues ese escenario ha constituido de alguna manera, pues de manera sobresaliente, lo que se busca es buscar los costes y proteger a los usuarios de esas externalidades de las que hablábamos en el caso anterior. ¿Os acordáis de que en el tema anterior hablábamos de externalidades negativas, ¿no? Y hablábamos también de algunas positivas, pues las positivas que vienen de la mano del certificado. Uy, perdón, que no sé qué ha pasado. Sin querer le he dado a una tecla. Vale, pues esas externalidades negativas precisamente son de los que buscamos proteger al consumidor, ¿no? En el transporte, además, lo que se busca es una electrificación, y a pesar de que no es la solución, ya lo digo, y los vehículos eléctricos, pues de 2 o 3 ruedas hasta autobuses. Ya en España vemos autobuses de generación eléctrica, básicamente, y pues la estructura de recarga es lo que más se acusa, ¿no? Em, Vale, vamos a pasar al tema de la agricultura. Tenéis aquí también una situación, el, el gráfico, que ya no me sale a estas horas ni las palabras. Y lo vamos a dejar en nada, en 3 minutos, ¿de acuerdo? Y así me quedo pues más o menos a mitad de tema para poder continuar la semana que viene. Bien, en el transporte, recordemos que además tenemos aquí las gráficas, ¿no? De lo que es la cuota de renovables sobre el consumo de la energía final total en el sector del transporte, y vemos que, bueno, pues aquí hay energías no renovables. Todavía no estamos en el momento álgido de tránsito. De hecho, va a ser lo que más va a costar, porque prácticamente no hay alternativas, y en la aviación menos aún. Entonces, eso va a ser bastante complicado. Y luego, por último, la agricultura obedece a un sector que se llama el sector de las emisiones difusas, ¿no? Entonces, la electrificación también pues, es una de las tendencias clave en el sector agrícola, el uso de fuentes de energía geotérmica, de bioenergía, es decir, energía producida a partir de elementos biológicos, ¿no? Y que pueda tener pues, un beneficio dentro de lo que es pues esta transición energética. En este caso, los usuarios finales del sector agrícola adoptan o han adoptado los avances tecnológicos y el uso de energías renovables en la producción de alimentos y de refrigeración, que es lo que más interesa. Y aquí también tenemos otro gráfico. Y tenemos una evolución además de la cuota de electricidad y de la cuota de electricidad renovable. ¿Por qué hay una separación? Porque la electricidad se produce a partir de centrales térmicas, sobre todo, ¿no? Y de quema de combustibles fósiles, en este caso del carbón. Pero la cuota de electricidad renovable pues va subiendo, va al alza, pero también la electricidad en general. Entonces, tenemos que tener en cuenta que necesitamos liberarnos de esa dependencia de electricidad no renovable, y que efectivamente tenemos que transitar, ¿no? Y por último, indicaros que, bueno, pues estas soluciones, estas características de las herramientas tienen que ser implementables a gran escala, que sean desplegarse no solamente con respecto a la producción de energía de origen fósil, sino que también hay que saber adaptarse a la demanda, es decir, ese mix energético del que hablábamos, ¿de acuerdo? Además de ser competitiva.
en materia de costes, que no nos vaya a costar más el collar que el perro, que se dice en España. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejarlo aquí porque ya nos hemos pasado sobradamente de hora y nos quedamos en el punto 2 de las medidas para garantizar la transición energética sobre electrificación. ¿De acuerdo? Entonces, espero que nada, que mis consejos y todo lo que os he comentado el, sobre todo la actividad que tenemos que realizar, espero que las tengáis en cuenta. Nos vemos la semana que viene más y mejor. Un saludo a todos.